Buenas tardes, Alejandra, ¿qué tal? Buenas tardes, Hola, profe, ¿cómo le va? muy bien. ¿Qué tal, Julio? Gloria, José, buenas tardes para todos. Bueno, a partir de ahora estoy grabando la clase. Supongo que hoy, Lo que parecía ser un partido parejo. Buenas tardes, profe. ¿qué tal? Supongo que hoy no voy a tener mucha audiencia teniendo en cuenta que hay un clásico del fútbol paraguayo, entonces seguramente la gente está un poco prendida a eso. Pero de hecho, siempre vamos a tener en cuenta que cualquiera de los días yo voy a estar grabando las clases. De esa manera, las personas que tienen algún inconveniente, entonces pueden estar accediendo a través del enlace a la grabación de nuestra clase, entonces no se pierden absolutamente ninguna indicación que se den en cada sesión de encuentro que tenemos. Muy bien, estamos iniciando este módulo, ¿verdad? De Guaraní 2. Es cortita, son cortitas las clases. Tenemos clase hasta el 21 de abril. Entonces, para el 21 de abril estaríamos ya culminando este módulo. Y por supuesto vamos a tener un pequeño receso en la Semana Santa, que son los días que no vamos a tener clase. Es un módulo cortito, así que vamos a estar trabajando todo en talleres y evaluaciones procesuales que se van a ir sumando durante el proceso, ¿verdad? Para así llegar a obtener el puntaje total, ¿verdad? Vamos a suponer que obtengan 82 puntos, entonces eso vamos a dividirlo en trabajo práctico que tiene que tener hasta un peso de 20 puntos, examen parcial que tiene que llegar máximo a 30 puntos y un examen final de 50. Entonces, promediamos el puntaje y ustedes de esa manera acceden, ¿verdad? A la calificación. Bueno, y yo creo que no sé si ya entraron en el módulo, ¿verdad? Pero si no entraron todavía, les voy a estar indicando, ¿verdad? Desde el comienzo, ahí tienen nuestro módulo Guaraní E, Guaraní 2, 2022. Entonces ahí le dan clic y ya ingresan a nuestro módulo, ¿verdad? Y ahí van a ir viendo. La primera parte tenemos la parte de la presentación, una parte de un foro de presentación que ahí ustedes pueden acceder para, para tener, ¿verdad? Cómo está, de qué manera, por qué, ¿verdad? Por qué se desarrolla el módulo de Guaraní 2 en la carrera de Derecho. Entonces, para tener en detalles eso, pueden ir leyendo también, ¿verdad? De hecho, que le vamos a dar una pincelada ahora, ¿verdad? Que la incorporación de este módulo es de vital importancia teniendo en cuenta que nuestro país, ¿verdad? Tiene dos lenguas, es un país bilingüe y eso está dentro de nuestra constitución, entonces tenemos dos lenguas y tenemos un alto grado de un porcentaje mayor de personas que dentro de nuestro país hablan y entienden el guaraní. El guaraní es una lengua oficial, es decir, cualquier ciudadano paraguayo se puede presentar en cualquier institución, en cualquier instancia, ¿verdad? En ambas lenguas, sea en guaraní o sea en castellano, porque las dos lenguas tienen el mismo,
el mismo peso, ¿verdad? No podemos menoscabar ni a uno ni a otro, ¿verdad? Y como profesionales, ustedes también tienen que conocer esa lengua, tienen que saber usar y tienen que presentar las competencias básicas en esas lenguas. Es decir, tienen que saber leer en guaraní, escribir en guaraní, tienen que saber hablar en guaraní, tienen que escuchar correctamente en guaraní, ¿verdad? Es decir, entender aquello que se les dice, ¿verdad? Entonces, es por eso que se tiene que desarrollar este módulo, al igual que cualquier profesional, ¿verdad? En este país, tienen que conocer las dos lenguas oficiales. Bueno, y de esa manera estamos teniendo, ¿verdad? El foro de presentación donde ustedes pueden leer, inclusive después, ¿verdad? Nuestro foro de ayuda. Entonces acá hay un foro de ayuda para cualquier cosa que ustedes quieran consultar, entonces pueden escribirlo ahí. Entonces yo voy a tener acceso a eso. Por supuesto, este es mi número de celular que tienen en el grupo. Y cualquier aviso, información, entonces en el grupo. Siempre les pediría que sea en el grupo, teniendo en cuenta que a veces son bastante numerosos y si me escriben en el privado de repente no les responda enseguida, ¿verdad? Entonces me gustaría más que cualquier consulta se haga mediante el grupo. Bueno, tienen también ahí el contenido programático y después tienen ya acá un enlace, ¿verdad? En esta parte de guía, programas del módulo, tienen también un enlace de cómo yo puedo crear mi canal de YouTube. Si es que no tengo, de repente, yo les pido mucho en guaraní, ¿verdad? Más todavía en guaraní 2, que es, tenemos que tener la misma cantidad de la parte oral como la parte escrita. Alzar videos en la plataforma, pero ¿mediante qué? Mediante enlaces. O sea, no vamos a poder alzar el video como sí, porque de repente nuestra plataforma no está preparada, solamente para que podamos alzarlo a través de un enlace de YouTube, ¿verdad? Entonces, levantamos en nuestro canal de YouTube y de ahí ya podemos pegar esa dirección en un archivo de Word y eso ya subimos. Y también acá tenemos otro tutorial de cómo subir un video a YouTube. Entonces, mediante estos enlaces, ustedes también pueden aprender un poquito más. Y les cuento que yo también, como por mi experiencia, ¿verdad? En estos años, 2 años que me toca trabajar y cambiar mi estrategia y mi herramienta de trabajo como docente, les cuento que me fue muy útil usar los tutoriales de YouTube. Y mediante eso Profe, pude, un sí, youtuber, luego. Vos sos ¿cómo? youtuber, luego. Que vos ¿Cómo? sos youtuber, luego. ¿El YouTube qué? Que vos sos youtuber. No tanto, pero por lo menos lo que son para mis clases trato de alzar ahí porque es la sugerencia que tenemos a través de la institución, ¿verdad? Que alcemos los enlaces. Y bueno, es muy fácil y yo creo que si yo con mi edad aprendí, ustedes también van a poder aprender. Bueno, muy bien. Y de hecho tenemos un trabajo que vamos a iniciar hoy y vamos a tener hasta la sesión 3. Entonces sería hoy 5, mañana miércoles 6 y el jueves 7. Termina, o sea, sería la culminación de este trabajo. Entonces, ustedes tienen acá un video que yo quiero que ustedes miren después, ¿verdad? Es un video cortito que van a ver, van a observar detenidamente de qué se trata, cuál es su contenido y luego en este foro que dice momento de socialización,
En ese espacio ustedes van a socializar, van a entrar, van a comentar el contenido del video, lo que está acá en momento de inicio. Entonces, mediante su participación en estas actividades también ustedes, además de ganarse los puntajes, también registran su asistencia. Entonces, eso ustedes tienen bastante tiempo para poder completar el momento de socialización a través del foro. Y esta actividad tiene 3 puntos. Entonces, esas sumatorias son los que va a ser finalmente el puntaje de ustedes. Así que no pierdan porque tiempo suficiente van a tener para hacer esta actividad. En realidad ustedes van a tener toda esta semana. Así que no se pierdan. Es mirar el video que vamos a ver cuántos minutos dura el video. Dura menos de 4 minutos, ¿verdad? Entonces, van a ver ese video de 4 minutos, van a analizar si quieren comentar ahí lo que escribe sus compañeros, entonces pueden ir comentando. Muy bien. Y para iniciar hoy vamos a ver un poquito el fundamento legal de nuestro módulo, ¿verdad? Y como les decía, hay un fundamento legal y hay también un fundamento sociocultural, porque el guaraní es un idioma que nos identifica a nosotros los paraguayos y es una herencia cultural más que nada que nosotros no podemos desechar, no podemos dejar de utilizar. Y bueno, nadie está acá para que sea un hablante perfecto del guaraní, sino lo que el alumno de derecho y de cualquier otra carrera, otro profesional, tiene que saber usar es el guaraní paraguayo. ¿Cuál es el guaraní paraguayo? Es aquel que es yopará o yejeá. Entonces, ese es el guaraní que tenemos que usar, porque ese es el guaraní que habla casi el 90% de los habitantes de nuestro país. Entonces, acá nosotros no venimos para estudiar literatura guaraní, ni tampoco para ser los perfectos hablantes. No vamos a ser docentes, sino vamos a ser profesionales del derecho y como profesionales tenemos que tener conocimiento de la lengua que se hablan acá, de ambas lenguas. Así como estudiamos comunicación en castellano 1, 2 y 3, también tenemos comunicación en guaraní 1, 2 y 3, ¿verdad? Entonces, hay una ley, ¿verdad?, que ya se aprobó hace años, ¿verdad? Y entonces es la ley de lenguas del Paraguay. Y esa ley es, como muchos equívocamente lo llaman, ley del guaraní. No es ley del guaraní, es ley de lenguas del Paraguay. Entonces, ustedes en este enlace tienen ese material de lectura. Tienen el material de lectura, ¿verdad?, completito sobre la ley 4251, que es la ley de lenguas del Paraguay. Entonces, tienen acá esta ley, creo que tiene 51 artículos. Es un poquito extensa y esto es lo que ustedes van a leer en el tiempo que les queda hoy, mañana, y nos encontramos nuevamente el miércoles. Mañana nos vamos a tener encuentro sincrónico, ¿verdad?, a través de esta plataforma Meet. Ustedes mañana van a leer, analizar esta ley porque luego el miércoles se va a habilitar un cuestionario para que ustedes respondan sobre el contenido de esta ley. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a empezar a leer cada artículo, no a memorizar, ¿verdad?, pero para saber cuál es el objeto, por qué se estableció esto, qué es lo que quiere el Estado paraguayo con esta ley y todo eso
que nos dice a través de los 51 o 52 artículos que tiene esta ley. Ustedes acá tienen un pequeño material en Word que es solamente guía para que ustedes vayan haciendo el análisis. Es guía porque tiene en realidad, ¿verdad? Va separado, ¿verdad? Les va orientando un poquito que va separado en títulos, cuál es el primer título, el primer capítulo, que es de los fines, en el capítulo 2, que se habla de los derechos lingüísticos, en el capítulo 3, que habla del uso de la lengua oficial en el ámbito público, ¿verdad? Que ustedes tienen que manejar muy bien. El capítulo 4 que nos habla de los idiomas en la educación, ¿verdad? ¿Cuáles son los idiomas que podemos usar dentro del proceso de aprendizaje, ¿verdad? En el título 2 nos habla de la estructura organizativa para la aplicación de las políticas lingüísticas en nuestra nación. Después de los organismos que están para que esto se haga realidad. Después el capítulo 2 nos habla de la Academia de la Lengua Guaraní, ¿verdad? Que es también un estamento dentro de la estructura organizativa del Estado paraguayo que tenemos que manejar. Y en el capítulo 3 tenemos las disposiciones finales. Bueno, entonces, de esta manera ustedes tienen aquí una pequeña guía para que ustedes vayan analizando la ley de lenguas. También acá yo les hice para que ustedes socialicen. De hecho, ustedes pueden de repente ir leyendo también con otro compañero, ir comentando, porque de hecho así aprendemos mucho más. El análisis de la ley número 4251, algunas cosas algunos títulos de los cuales vamos a estar hablando el miércoles antes de la prueba. Por ejemplo, vamos a hablar acá del objeto de la ley número 4251. ¿A qué se refiere, por ejemplo, en el artículo 2 de la pluriculturalidad, que es otra cosa ya? ¿A qué se refiere eso dentro del ámbito de la ley de lengua? ¿Cuál es la vigencia y el uso que tendrá la ley, las lenguas oficiales, según el artículo 3 de esta ley? Después, según el artículo 14, la ley de lengua, cómo serán promulgadas las leyes de la República, a partir de qué momento regirá esto. En la administración de la justicia, que es algo que a ustedes les interesa muchísimo, cuáles son los dos idiomas que tendrán, cuál de los idiomas, perdón, tendrá prioridad. Entonces nos habla de eso. Tenemos que saber como futuros abogados, ¿verdad? ¿Qué es la Secretaría de Políticas Lingüísticas y cuáles son sus funciones, por ejemplo? La ley 4251/2010 es la ley del guaraní. Van a explicar brevemente eso. También a qué se refiere el artículo 51, cómo deben ser los operadores de justicia en nuestro país y a qué lengua en qué lengua se llevarán a cabo los juicios orales en los tribunales del territorio paraguayo, que son algunos de los puntos que ustedes van a ir analizando y de los cuales vamos a ir hablando también el miércoles. Entonces, ustedes, ¿qué van a hacer en este tiempo? En los que les sobra hoy, seguramente más de uno va a querer mirar todo el fútbol, el partido de fútbol que se está librando en este momento. Y luego, si les queda un poquito de tiempo, entonces pueden echar eh, ojo en este material. De hecho que yo les di este enlace, pero ustedes también pueden encontrar esta ley impresa, pueden encontrar también en la biblioteca de nuestra institución o por ahí en otra biblioteca pueden tener a mano, entonces igualmente lo pueden leer o pueden también tener sitios para imprimir si quieren imprimirlo. Así que sería de esta manera. El miércoles también, después de nuestra clase, yo voy a estar habilitando la evaluación
de la sesión 1, 2 y 3, que va a ser netamente sobre el contenido de la ley de lenguas. Entonces, la ley número 4251, la que es la ley de lenguas del Paraguay. Entonces, por eso yo les doy hoy este trabajo y ustedes van a estar leyendo, analizando. El miércoles nos encontramos nuevamente 18:40. Vamos a darle un pequeño análisis a eso, si hay alguna duda y podemos aclarar entre todos. Entonces va a ser de repente mucho más fructífero nuestro análisis. Y después ustedes van a acceder en un lapso de tiempo que va a ser de 30 minutos porque este cuestionario viene a ser de, sí, 30 minutos. Es de 10 puntos. Entonces va a estar abierto por 30 minutos. Entonces ustedes van a realizar ese cuestionario y ahí ya van a tener 10 puntos más que sumarle a los 3 puntos del foro. Bueno, yo también otro pedido que les quiero hacer es que por favor todavía no ingresen a las otras sesiones de clase, porque realmente me atrasé un poquito y todavía no estoy pudiendo ordenar todas las otras sesiones. Voy a estar ordenando ya para entre mañana y pasado, por eso les pido que se detengan solamente a mirar lo que está en la sesión 1, 2 y 3, ¿verdad? Entonces, todavía no revisen la sesión 4 que dice ahí, por ejemplo, porque todavía no está terminada la elaboración de esa parte, ¿verdad? Entonces, en este momento quiero escucharla a ustedes, quiero escuchar sus consultas, inquietudes, entonces voy a apagar un poquito mi micrófono y voy escuchándole a ustedes. Si quieren consultar Profe, algo. yo tengo una consulta para hacerle. Usted dijo que tenemos que leer la ley y el jueves, porque mañana es miércoles, el jueves vamos a rendir o el viernes. Ay, perdón, Alejandra, sí, yo creidísima que mañana No, lo que pasa es que era, que sí, como sí, 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 arrancamos un día después, sí, sí, digamos, sí, normalmente justamente arrancamos yo, las clases los lunes, pero sí, bueno, justamente eso me confundió, sí. Bueno, está entonces súper. hoy es martes, miércoles mañana no tenemos encuentro sincrónico. Mañana Está. ustedes tienen para leer, para analizar, nos encontramos de vuelta el jueves. Y el jueves va a ser el cuestionario. El Ok, jueves se va a aplicar el cuestionario porque el viernes ustedes ya no tienen clase y algunos de repente cursan otras asignaturas los viernes. así es. Listo, profe, gracias, eso nomás. Excelente. ¿Otra consulta? Por mi parte, profe, ninguna consulta. Es agarrar y usted dijo que tenemos que ver el video, hacer ese comentario, que tenemos tiempo hasta el fin de semana y leer la ley de la número 4251. Asimismo, Carolina, leer y analizar un poquito, comentar si quieren en el grupo mismo, si hay alguna consulta en el grupo de WhatsApp también. Yo estaré siempre atenta y de repente si no respondo enseguida ya voy a estar en el transcurso del día siempre voy a estar respondiendo, ¿verdad? Y bueno, de esa manera iniciamos, ¿verdad? Y como les digo, no olviden que esto va a ser suma de puntajes. Aquí siempre mi espíritu siempre es ayudarle, facilitarle las cosas, pero también depende mucho de ustedes que tengan esa responsabilidad de poder presentar los trabajos a tiempo. Porque para mí es muy fácil de repente una tarea poder eh, extender el plazo, pero no así los cuestionarios, por ejemplo. Siempre me limitan un poco en los cuestionarios para que yo pueda volver, por ejemplo, a alargar. Una vez que le pongo una fecha y si a un alumno se le cierra, bueno, eso ya tenemos que esperar y bueno, ahora ya muchas veces me dicen que tengo que imprimir nomás el cuestionario y que ya haga presencial, ¿verdad?
Entonces, por eso les pido que de repente también, si a ustedes, bueno, les gusta esta forma de llevar a cabo el proceso, entonces que ustedes traten de ser cumplidos en el proceso, ¿verdad? Es decir, que ustedes entreguen su trabajo a tiempo, solamente eso, ¿verdad? Y son los cuestionarios los más delicados, vamos a decir, porque tiene un tiempo, minutos así como ser el jueves. Se abre, vamos a suponer que se abre a las 20 y eso se va a cerrar a las 22, por ejemplo. Y en ese lapso de tiempo el alumno lo tiene que realizar. Entonces, de repente ya prepararnos, estar en un lugar donde tenemos acceso a internet, tener todas nuestras cosas y no justamente ese día que tenemos la prueba o el cuestionario, entonces no estamos, no podemos, no tenemos internet, no funciona nuestra compu y todo eso. Pero en esas cosas, ser un poco preventivos. Y también me dijeron que el examen final va a ser presencial. Así que el 21 nos encontraríamos para el examen final. Sí, profe, así mismo. Profe, parcial es virtual, ¿verdad? Esa Sí, parte que todo va a no. ser de proceso, solamente no va a ser un examen, pero va a ser una presentación final que va a ser en eh, presencial, ¿verdad? Seguramente el último trabajo que vamos a hacer va a ser presencial. La presentación de ese trabajo va a ser presencial. Bueno, sí, Sí, así va a ser. ya. Y bueno, grupos, Gracias, profe, muy claro todo. si ustedes no tienen ninguna duda, entonces les dejo esta grabación si por ahí quieren volver a mirar. Enseguida voy a estar alzando el enlace. Mañana entonces no tenemos encuentro sincrónico. Ustedes tienen que leer, analizar la ley y nos encontramos nuevamente el jueves 19:40 para hacer un pequeño resumen de eso, socializar todo lo que sea el contenido de esa ley y luego ya acceder al cuestionario. Profe, Sí, 18:40, ¿verdad? O 19:40. 18:40. Bueno, dale, profe. Muchas Dale. gracias, profe. Dale a Una excelente ustedes. noche, profe. Hasta mañana. Buenas noches, profe. Hasta mañana, profe. Hasta Hasta el mañana. jueves. Hasta el jueves. Sí, perdón, hasta el jueves.